Amén. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor y en esta ocasión lo haremos en el libro de Éxodo. Busquemos el capítulo número 22. Hemos venido estudiando el libro de Éxodo versículo a versículo y así hemos llegado hasta el capítulo 22, donde vamos a leer los versículos que corresponden en esta oportunidad. Si lo tiene listo, dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 22, versículo 18 en adelante. No dejes con vida a ninguna hechicera. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos venido leyendo y estudiando en este libro de Éxodo las diversas normas que, como parte de la ley de Moisés, el Señor entregó al pueblo de Israel. Hemos dicho que todas estas recomendaciones, reglas, leyes que venimos considerando se desprenden de las 10 palabras que el Señor entregó a Moisés y que nosotros las conocemos con el nombre popular de los 10 mandamientos. Es decir, que esos 10 mandamientos engloban todas estas normas que hemos venido considerando. Ahora, estas normas, ya usted habrá notado que vienen organizadas en grupos que tienen que ver, por ejemplo, con la propiedad, que es lo que habíamos visto anteriormente. En la última oportunidad vimos normas que tenían que ver en relación a la valoración que se le tenía que dar a la mujer. Se recuerda las leyes acerca del seductor, eso vimos en la ocasión anterior. Ahora hemos entrado a estas 3 normas que habla de situaciones diferentes. Por ejemplo, el tema de la hechicería, el tema de las relaciones sexuales con animales y, en tercer lugar, el tema de la idolatría. Entonces, son temas diferentes el uno del otro, pero hay algo que los une, y es que en los 3 casos lo que Dios establecía era la pena de muerte para quienes practicaban estas cosas. La pena de muerte en Israel se aplicaba por medio de la lapidación, lo cual significa que las personas eran apedreadas hasta la muerte. Eso es la pena de muerte por lapidación. Había varias causales, de hecho, ya habíamos visto en el capítulo anterior algunos faltas graves que también recibían la pena de muerte. Pero ahora nos encontramos con este grupo de 3 normas
que repito, se refieren a cosas diferentes, pero que tienen en común que las tres establecen la pena de muerte para quien practique cualquiera de estas cosas. Vamos a ver entonces cada una de ellas. En primer lugar, el versículo 18 dice: no dejes con vida a ninguna hechicera. Obviamente se está condenando el tema de la hechicería. Sin embargo, note usted que habla específicamente de mujeres que practican la hechicería. O sea, no se habla de hechiceros, hombres, sino que habla de hechiceras. Y sucede que en el hebreo, que es la lengua en la cual se escribieron estas normas, la palabra que se utiliza y que se traduce como hechicera es la palabra mekachefaj. Y mekachefaj es una palabra que ciertamente significa una hechicera, pero mekachefaj es una palabra que está relacionada con la idolatría, con el adulterio, con la fornicación. Sobre todo en los libros de los profetas, usted va a encontrar varias veces la palabra mekachefaj, y esta se le está aplicando a Israel, porque usted sabe que esa es una figura bastante usada por los profetas, y era comparar al pueblo de Israel con una mujer. Se presentaba, por ejemplo, a Samaria y a Judá como que si eran hermanas que se iban a pecar. De cuando se habla del pueblo de Dios como una mujer, se le aplica este adjetivo de mekachefaj. Y entonces si usted lee esos pasajes, se va a dar cuenta que siempre se le relaciona con el ocultismo, es decir, la hechicería, pero también con la idolatría, la prostitución, el adulterio, la fornicación. Esto significa que cuando acá se está condenando la hechicería, no solamente se está condenando la hechicería en sí, o sea, lo cual pues es condenado en la palabra de Dios. En Levítico hay una condena que se hace tanto para hechiceros y hechiceras por igual, o sea, sin importar si es hombre o mujer, solo que ahí es otra la palabra que se utiliza. Pero como acá se está utilizando solo para mujeres, entonces lo que se está condenando era aquella práctica de algunas mujeres que utilizaban la hechicería, pero como una herramienta para poder seducir a los hombres y arrastrarlos a hacer lo que ellas querían. Esto muy ligado con el tema de la idolatría, ligado con el tema de la inmoralidad sexual que podía expresarse en adulterio, en fornicación o en prostitución. Entonces, las hechiceras de las cuales se habla acá no solamente eran mujeres que practicaban las ciencias ocultas, como algunos le llaman, o espiritismo, brujería, todas esas cosas, sino que además de eso utilizan estos elementos para seducir a los hombres. No estoy hablando acá, hermanos, de lo que popularmente la gente llama
los filtros de amor que los venden ahí en el mercado y que la gente va y los compra y dice: mire, si usted compra, no sé, realmente no sé en qué consisten los filtros de amor, pero me imagino que han de ser así como hojas o perfumes, no sé, pero la cosa es que el que compra eso podrá, por el uso de ese elemento, ganar el amor de otra persona. A eso es a lo que se llaman los filtros de amor. Pero la mayor parte de esas cosas es charlatanería. O sea, no, es gente que quiere vender y entonces le venden cualquier cosa a la gente que está dispuesta a creer cualquier cosa. Esa es charlatanería y no me estoy refiriendo a eso. Existe el verdadero poder satánico que es capaz de despertar el interés o la atención de una persona por otra. O sea, pero ahí ya no estamos hablando de charlatanería o de cosas que venden ahí en el mercadito. Estamos hablando ya de brujos, mediums que se dedican a ese tipo de prácticas. Pero no es ni siquiera eso a lo que se refiere el pasaje, sino que se refiere a mujeres que practicaban la hechicería, pero además tenían un poder de seducción inmoral hacia los hombres, algo parecido a Jezabel, que ella utilizaba digamos su figura, su apariencia para seducir a los hombres. Quiso seducir a Jehú, fue el único con el que no le funcionó. Estamos hablando de mujeres que practicaban la hechicería, pero que eran capaces de someter la voluntad del hombre por su sensualidad, por sus poderes diabólicos, porque todo poder que tiene alguien que practique el ocultismo son como resultado de una operación satánica. Recuerde que el diablo, los demonios, tienen poder y hay cosas que ellos pueden hacer. Entonces, está hablando de mujeres perversas que practicaban la hechicería, que seducían a los hombres y los seducían para prácticas de adulterio, de fornicación o de prostitución. Ese tipo de personas, la palabra del Señor decía que no se les debería permitir vivir. Es decir, Dios está recetando la pena de muerte contra este tipo de mujeres. Por eso dice: no dejes con vida a ninguna hechicera. Y esa pena, que es tan radical, expresa el profundo rechazo que Dios tiene hacia ese tipo de prácticas. Hoy vivimos, hermanos, en una época cuando el tema de la hechicería se ha vuelto popular, pero al mismo tiempo se la ha aceptado como que si fuera algo normal. Y entonces no extraña que haya prácticas en centros espiritistas, mujeres que supuestamente adivinan el futuro, que son mediums, que mandan a traer el alma del abuelo o de la abuela para que diga dónde dejó escondido el dinero. Y hay personas que todo esto
lo ven con toda naturalidad. Hace un par de años una señora, bueno, yo creía que ella era cristiana, ¿no? Porque así se me había presentado. Miembro de una iglesia que no es esta, no, sino que otra. Entonces, cuando yo la veía, la saludaba, pero un día platicando, ella me comenzó a contar de que ella iba a un centro espiritista, porque le habían dicho que por ahí había una señora que era buena, o sea, buena como bruja, en ese sentido, y que había llevado a otra joven de la iglesia a donde ella va, porque tenía una necesidad, no recuerdo cuál era, pero la cosa es que la había llevado. Y ella me decía estas palabras. Ella me decía: mire, yo sé que a los ojos de Dios eso no está bien, pero como dicen que no hay que creer, pero tampoco dejar de creer, de por cualquier cosa, me decía, yo estoy yendo ahí. Entonces, yo me di cuenta pues que estaba ante una persona que no ha nacido de nuevo, porque la palabra de Dios es tan clara: no dejarás que viva ninguna hechicera. Dios aborrece ese tipo de prácticas, y por eso, hermanos, es que nosotros no debemos tener ningún tipo de relación con ese tipo de elementos de ninguna clase. Nosotros tenemos un Dios que está vivo, que resucitó de entre los muertos, y que cuando resucitó, Él dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene el control de todas las cosas. No hay una razón para que nosotros tengamos que acudir. Hay mucho charlatán, pero también hay hombres y mujeres que están verdaderamente poseídos por demonios y que son capaces de decirle lo que le ha ocurrido, son capaces de hacer daño a otras personas si esas personas no tienen al Señor como su Salvador. Porque el que es nacido de nuevo está cubierto con la sangre del Hijo de Dios. Y no hay quien lo toque. Hace varios años, hermanos, usted sabe que pues hay muchas personas que les gusta tomarse fotografías, y a menudo a mí me piden tomarse fotos conmigo. Pues hubo una ocasión en que una joven llegó y me dijo que si se podía tomar una foto conmigo, y como a nadie le digo que no, sí, se la tomó y ella se fue. Y yo me acuerdo que predicar venía, y por ahí me detuvo, y yo vine y seguí predicando. Bueno, a los días, como 2 semanas después, algo así, un hermano pastor de acá me dijo, bueno, me empezó a contar de un caso de una joven que estaba endemoniada y que habían tenido que ir para liberarla, y que había sido un caso difícil, pero que habían finalmente logrado echar fuera el demonio, y que cuando lograron liberar a la muchacha, entonces la muchacha, ya liberada, comenzó pues a contar que ella asistía a un grupo de gente que practicaba cosas así, ¿verdad?, satánicas, y que entonces a ella la habían enviado como una misionera, no sé cómo decir, ¿no?, una enviada de ellos, ¿no? Y que la misión que le habían encomendado es que ella tenía que vestir de vestido negro y tomarse una fotografía al lado mío, porque esa fotografía la iban a utilizar no sé para qué.
yo ni cuenta me di, ¿verdad? El color del vestido. Bueno, el hermano hasta traía la foto. Mira, aquí está la foto, me decía. Ahí me acordé de la muchacha. Y efectivamente ella estaba con vestido negro. La cosa es que cuando ellos agarraron esa foto y quisieron a saber qué, ella termina endemoniada, ¿no? Y los hermanos tuvieron que ir y liberarla. Pero lo que yo le quiero decir es que en esas 2 semanas en que ellos hicieron eso, hermano, yo, como dice la escritura, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Yo ni sabía lo que estaba pasando. Me enteré porque este hermano pastor, que no está aquí porque no es de este distrito, pero todavía está aquí en la iglesia, él fue el del caso. Y entonces cuando la muchacha ya liberada, le dijo: no, si a mí me enviaron para que me tomara esta foto con el pastor, porque no sé qué me querían hacer. Pero es lo que le digo, que el que ha sido ganado, o sea, no es porque sea yo, hermanos, sino que es porque hay una sangre que está sobre mí, que es la sangre que está sobre cada uno de nosotros. Sí, o sea, no es, fíjese, para que usted piense: ay, no sé, es que al pastor no lo pueden tocar. Si usted ha creído en Cristo, no hay diablo que lo pueda tocar a usted tampoco. Y aunque le pongan ahí 40 muchachas vestidas de negro, no le va a pasar nada. Porque la sangre del Señor es el escudo protector sobre aquellos que le temen. Y nadie va a pasar de ahí. Nadie pasará de ahí. Entonces, ¿por qué el creyente tendría que recurrir a ir donde una bruja o una hechicera y que lo primero que le va a decir: así es que a ti te están haciendo mal? Y luego le va a comenzar a decir: mira, tenés que hacer un muñeco y amarrarlo y ponerle 3 cabezas de ajo y no sé qué locuras más. ¿Para qué usted se va a meter en esos caminos si Dios aborrece esas cosas? Entonces, nuestro corazón también debe aborrecer todas esas prácticas que ellos se conviertan a Cristo, pero no nosotros a las abominaciones que ellos cometen, porque para el Señor eso era pena de muerte. Y así como hay expresiones que pueden ser muy malignas, ¿no?, hay otras que parecen inocentes. Y hay cosas como el horóscopo, como que si eres Aries, esto y esto, y empiezan a decir un montón de mentiras. Y hay gente que está pendiente de eso. Yo por lo menos conozco a una persona que no sale a la calle si ese día no ha leído el horóscopo, porque se siente insegura si no sale. Pero nosotros estamos cubiertos con la sangre del Señor. Y además dice la escritura que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es. Así que no tenemos por qué preocuparnos. O si un día le dicen: mire, fíjese que andan diciendo que ya abrieron una iglesia satanista en Soyapango, que abran lo que quieran y que se amarren bien, porque por ahí pasan muchos creyentes y esos diablos van a tener que salir espantados de ahí. Dice amén a eso, hermano. La segunda norma es en el versículo 19. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. El cohabitar con animales es lo que ahora se llama zoofilia, y también recibe el nombre de bestialismo. Hay algunos que diferencian entre zoofilia y bestialismo. Dicen que la zoofilia es la atracción
hacia los animales, y el bestialismo es ya la práctica de un acto sexual entre un ser humano y un animal. La zoofilia se da fundamentalmente en el campo donde las personas tienen más relación con animales. Pero eso es abominable a los ojos de Dios. Porque ahí lo dice claro. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Y vea, en la mayor parte de países, en nuestro país lo desconozco, pero en la mayor parte de países es un delito la zoofilia. En los Estados Unidos, no en todos los estados, pero en la mayor parte de los Estados Unidos, la zoofilia o bestialismo es un delito. O sea, las personas van a la cárcel por eso, porque se considera una forma de maltrato y de abuso hacia el animal. Entonces, como son países cuyas leyes están un poco avanzadas y existe incluso la protección hacia el animal, entonces la zoofilia o bestialismo es una forma de maltrato hacia el animal, y por eso es que está penado, es un delito. Las personas son capturadas, son llevadas ante un juez, pueden ser condenadas, pueden ir a la cárcel. Y eso no solo en los Estados Unidos, sino que en muchos países es así. Entonces vea, si el mismo ser humano considera que es una práctica calificada como delictiva, obviamente eso habla que es algo que está fuera de razón, o fuera de lo que sería una práctica natural y sana de la sexualidad. Anteriormente, en los manuales que utilizan psicólogos y psiquiatras, a este tipo de práctica como la zoofilia, en esos manuales recibía el nombre de perversiones. Pero ha sido ya en las últimas ediciones de este manual, estoy hablando del DSM-4. Si hay aquí hermanos o hermanas psicólogos, psicólogas o psiquiatras, saben de qué les estoy hablando, lo que es el DSM-4. Entonces, el DSM-4 ya no les da el nombre de perversiones, sino que les da el nombre de parafilias. Y las parafilias es como un eufemismo, ¿no? Para que lo que antes se llamaba perversión, hoy se le llama parafilia, que son como expresiones sexuales diferentes al coito natural que se da entre un hombre y una mujer. No obstante, esta clasificación de parafilias, entre las cuales se encuentra el bestialismo, se encuentra es un libro, un manual, que así se llama. Es raro el nombre, ¿no? Pero porque son iniciales, así se llama, DSM cuarta edición. Pero el DSM cuarto son las iniciales de lo que significa Manual de Trastornos Mentales. Entonces, aunque se le dé el nombre de parafilia, está dentro de un manual de trastornos mentales. Entonces se considera una aberración, es un trastorno mental. Las personas llegan a la zoofilia por inseguridad,
por su relación cercana con animales, pero las razones que puedan haber detrás de una conducta nunca justifican la conducta. O sea, las razones nos pueden ayudar a entender por qué una persona hace lo que hace, pero nunca va a justificar. Igual que el que mata. O sea, el que mata no es porque estaba aburrido, qué aburrido, voy a matar a este. No, no fue así. Hay una serie de elementos que desencadenaron esa conducta. Al estudiar esos elementos uno entiende por qué mató, pero entender la razón no justifica el acto, el asesinato, ¿no? Entonces, igual, entender por qué se produce la zoofilia o bestialismo no significa que se va a justificar, porque a los ojos de Dios es algo abominable, al punto que lo que se pedía era la pena de muerte para quien practicaba el bestialismo. Y más adelante vamos a ver que no solamente se le aplicaba la pena de muerte a la persona, al ser humano que cohabitaba con una bestia, un animal, sino que vamos a ver que también al animal mismo, pero no porque el animal tenga alguna responsabilidad moral, sino porque era un animal que había sido violentado y que por haber sido violentado le era mejor la muerte que continuar viviendo con el abuso y maltrato que de él habían hecho. Esto, hermano, nos habla de todas las perversidades a las cuales el ser humano puede llegar, de tal manera que la imaginación de las personas se queda pequeña ante lo que realmente el ser humano es y hace. Cuando el ser humano se enfrasca en la búsqueda del placer, y en este caso estamos hablando de el placer sexual, hay un momento en que esa búsqueda queda sin ser satisfecha. Es decir, el tener cientos de mujeres, por ejemplo, para un hombre, ya no le satisface, porque se vuelve una rutina, algo que no tiene sentido, porque el sentido del amor sexual no es el acto físico en sí, sino que es el amor, la comprensión, la ternura, el cariño que envuelve a ese acto físico. Es el amor el que le da el sentido, pero si no hay amor, el acto físico se convierte en algo rutinario y que termina por aburrir. Pero como esa persona anda en búsqueda del placer, entonces comienza a buscar nuevas expresiones de placer sexual. Y así es como comienza a experimentar otro tipo de situaciones. Por eso no debe extrañarle de que hay artistas o cantantes que son muy famosos, y como son famosos pueden acostarse con la mujer que quieran sin mayores dificultades. Pero esos son los que después de algunos años salen declarando ante la prensa, si son hombres, que realmente a ellos lo que les gusta son otros hombres. La gente se asusta y dice, bueno, si este era el gran artista, el modelo de hombre, y ahora resulta que le gustan los hombres. Lo que pasa es que en esa búsqueda del placer llegó un momento en que, como dice Pablo en Romanos 1, el uso natural de la mujer ya no le satisface, entonces busca otras experiencias, comienza a experimentar con hombres. Y hay un momento en que eso tampoco le satisfacerá, y entonces va a comenzar a experimentar qué se siente utilizar tacones altos, qué se siente vestirse de mujer, usar ropa interior de mujer. Y así la cosa va, hermano, avanzando hasta que se puede llegar a aberraciones como la zoofilia, que es de lo que habla acá.
Por eso, hermanos, es que la persona que se desliza en esa búsqueda de placer, de hedonismo, por eso es que varios de los emperadores romanos terminaban siendo homosexuales, y eran homosexuales pederastas, es decir, que su preferencia eran jovencitos, o sea, no hombres, sino que jovencitos, niños que eran ya púberos o pospúberos. Eso era lo que les atraía, porque ya habían pasado todo. Imagínense el emperador de Roma, o sea, si podía tener todas las mujeres que quisiera y luego todos los hombres que quisiera, después seguían con los niños, ¿no? Por eso es que el punto es este: cuando el ser humano comienza a experimentar con aquello que Dios llama pecado, no sabe en qué tobogán se ha montado y a dónde va a ir a parar y con qué velocidad. Por eso es que es mejor mantenernos dentro de la práctica de una sexualidad sana, y esa práctica lo establece cómo debe ser la palabra de Dios, y dice que debe ser dentro del marco del matrimonio. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio es donde se dan las condiciones que mencioné, de amor, de seguridad, de cariño, de aprecio, de respeto, de honorabilidad. Y eso es lo que enriquece y lo que le da sentido al amor sexual. Cuando todos esos elementos están ausentes, entonces es idolatría, es el acto físico por el acto físico. Entonces, cuando un esposo, por ejemplo, comienza a reclamarle a su esposa que quiere un tipo de práctica que para ella es humillante o que puede ser incómodo, pero el hombre exige, dice: yo soy tu cabeza, tenés que sujetarte, ese hombre va por mal camino ya, porque está centrándose en el aspecto físico de la relación. O sea, yo no digo que no esté de por medio o que no sea importante. Lo que estoy diciendo es que no puede estar por arriba de el amor, el respeto, la ternura. Si hay amor, si hay respeto, si hay ternura, ¿cómo va a estar obligando a su mujer a hacer cosas que solo las prostitutas hacen? O sea, para eso se hubiera casado con una prostituta mejor. Pero como la quería virgen, usted también tiene que actuar como virgen, ¿no? Pero cuando el hombre se va por ese camino, está anteponiendo el aspecto físico. Es decir, está viendo ya a la mujer como objeto, aunque sea su esposa. Y cuando se van por ese camino, eso va a ir deformándose, y le dije, es como un tobogán en donde la gente va en picada y va rápidamente, y lo va a llevar ¿a dónde? Lo puede llevar a prácticas como esta, que los mismos psiquiatras y psicólogos hasta hace unos años le llamaban perversión. Hoy le llaman trastorno mental, ¿no? No sé cuál de las dos es mejor, ¿no? Pero las dos hablan pues de que no se trata de una persona que está en sus cabales. Pero para Dios eso es abominable. Entonces, lo que establecía era la pena de muerte. El que tenga relaciones sexuales con un animal, pena de muerte. La fidelidad dentro del matrimonio y la pureza en la vida del soltero es la mejor plenitud y el mayor goce que el ser humano pueda tener en la vida. Eso es así. Dios no se equivoca.
Dios no se equivoca. Entonces, la enseñanza es que nos cuidemos. La tercera norma, dice el 20: todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. Ahora está hablando de la idolatría. Ofrecer culto a otros dioses que no fuese el Señor, dice, será condenado a muerte. Esta es la razón, hermanos, que explica por qué a veces uno cree que encuentra en las Escrituras pasajes duros. Porque vea, ofrecer culto a los ídolos, eso Israel, hermano, lo hizo por siglos. Muchísima gente lo hizo, pero no se les aplicaba la pena de muerte. Pero había ocasiones en las cuales se levantaban reyes, y quizás Jehú es uno de los casos más expresivos o dramáticos de la Escritura. O sea, que hace matazón, hermano. Usted lee la historia de Jehú, ese era alguien que no paraba y mataba y mataba y mataba. Y uno diría, bueno, qué hombre más sangriento. Pero en realidad Jehú lo que estaba haciendo era obedecer a este mandamiento, que decía que el que ofreciera culto a otro Dios que no fuera el Señor debería condenarse a muerte. Él es el que juntó a todos los profetas de Baal. En el templo de Baal mandó a llamarlos a todos. Dijo que vengan, y el que no venga lo vamos a matar. Así que fueron de todo el país. Y cuando ya estaban ahí dijeron, bueno, bienvenidos señores, hoy es el día cuando le vamos a hacer una gran fiesta a Baal. Acá ese poquito sirvió a Baal, hoy yo le voy a enseñar cómo servir a Baal. Y los sacerdotes de Baal felices. Y dijo, primero, ropa nueva para todos. Y les dio ropas sacerdotales a todos los profetas de Baal. Mientras le repartían la ropa, Jehú salió por la puerta de atrás y se fue allá adelante y le dijo a los soldados, ¿están listos? Sí, dijeron los soldados, pero ¿listos para qué? Para que cuando yo les dé la señal, ustedes van a entrar. Y no quiero que vayan a dejar ninguno de estos con vida. El que deje alguno con vida, lo vamos a matar a él. Ah, bueno, si es así, dijeron ellos, a la orden, rey. Y Jehú regresó y se metió de nuevo. ¿Qué tal, mis hermanos sacerdotes de Baal? ¿Ya? ¿Listos? ¡Listos! Bueno, que comience la fiesta para Baal. Señores, pasen adelante. Y empieza, hermano, una matanza. No quedó ni uno con vida. Y cuando los mataron a todos, derribaron el templo, lo destruyeron. Y en el predio que quedó ahí, construyeron letrinas para que la gente fuera a hacer lo que les diera la gana ahí. Así acabó con todos. Entonces uno diría, bueno, esa es una masacre. Claro que la es, pero es el cumplimiento de esto. Todo el que ofrezca sacrificio a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. Ahora, ¿por qué condenación a muerte? ¿Por qué a la hechicera? A matarla. ¿Por qué al que practicaba el bestialismo? A matarlo. ¿Por qué al idólatra? A matarlo. Porque a los ojos de Dios esta era gente que ya no tenía remedio. Era mejor quitar el mal, porque era gente que no se iba a componer. Pero oiga esto, no tenían remedio bajo la ley. Porque la ley lo único que hacía es esto que estamos leyendo: presentar las demandas. Dios no quiere idolatría, Dios no quiere bestialismo, Dios no quiere hechiceras, pero solo eso hacía la ley. Pero no le daba a la gente la capacidad o el poder para cumplir con eso.
como no les daba el poder, no había remedio, había que matarlos. Pero ahora en Cristo, venida la gracia del Señor, algo cambió. Y lo que cambió es que en el momento cuando creemos, el Espíritu Santo viene para morar en nosotros. Así es. Y el Espíritu Santo nos da el poder para caminar en el Espíritu y obedecer al Señor. Por eso es, fíjese, más adelante lo vamos a ver, que el adulterio también tenía pena de muerte. Y por eso es que arrastran a aquella mujer que la habían sorprendido con su amante. Y la llevan ante Jesús y le dice: mira, Señor, esta mujer la descubrimos en el acto mismo del adulterio. Y Moisés mandó que deberíamos apedrear a estas mujeres. Cierto, eso decía la ley de Moisés. Así, Señor, ¿tú qué dices? ¿La apedreamos o no? Primero el Señor no les hizo caso. Y después, como ellos insistieron, les dijo: bueno, a mí me parece que Moisés dio algo bueno, así que de acuerdo, pueden apedrearla, con una condición: que el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra. Cuando se iba a lapidar, a apedrear a una persona, el que tiraba la primera piedra es el que había sido testigo del elemento que se le señalaba a esa persona. Entonces, el que era testigo, el que había visto que éste había tenido una práctica de bestialismo, que aquel había ido donde una hechicera, o que tal fulana era hechicera, el que era testigo era el primero en tirar la piedra. Pero Jesús cambió las cosas y dijo: el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y después van a seguir los demás. Entonces comenzaron a reflexionar y se dieron cuenta que si era así, nadie podía hacerlo. Se fueron. Y luego Jesús se levantó, ya no había nadie, y le preguntó: mujer, ¿y los que te acusaban a dónde están? Y él dijo: Señor, nadie me acusó, se fueron. Y ahí viene la respuesta del Señor: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero ¿por qué el Señor no la, o sea, porque Él sí la puede apedrear? Jesús dijo: el que sea sin pecado, tire la primera piedra. Jesús podía tirar la primera piedra en obediencia a lo que Moisés había dicho. Pero Jesús lo que hizo fue perdonarla. ¿Por qué? ¿Por qué desobedeció a Moisés? Porque ahora era un nuevo momento, cuando la gracia del Señor había venido, y cuando para aquellos pecados que bajo la ley no había remedio, hoy hay remedio bajo la gracia de Cristo y por el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente. Ahora hay solución, de manera que aún el que ha practicado hechicería, el que es brujo, la que es bruja, el que practica el bestialismo, o el que ha servido a otros dioses fuera del Señor, ahora ya no se les aplicará la muerte, porque el Señor dijo: yo no he venido para destruir al pecador, he venido para que el pecador sea salvo y proceda al arrepentimiento. Amén. Es decir, que aún aquellas personas que pudiesen haber practicado cosas como las que hemos leído, aún para ellos hay perdón. Si se pregunta: y si yo hice esto, el Señor me perdonará. Si tú te arrepientes con sinceridad, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Él te perdonará. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y con nuestros ojos cerrados quiero hacer una invitación para aquellos amigos o amigas que todavía no han recibido
al Señor Jesús como Salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que aproveche el día de hoy, no lo deje pasar, para que usted pueda venir y creer en Jesucristo. Si la sangre del Señor puede perdonar pecados graves, perversiones, ¿cómo no podrá perdonarle a usted que no ha llegado a esos puntos? No hay maldad, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Por eso hoy el manantial está abierto, la puerta está abierta. ¿Hay alguna persona que necesita venir para creer en Jesús? Póngase en pie, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra, con toda confianza. Póngase en pie y oraremos por usted. ¿Algún amigo, amiga que necesita venir para creer en el Hijo de Dios? Con gusto vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay un hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita pasar para creer en el Señor, ahí en el lugar donde se encuentra, póngase en pie para que podamos orar por usted. ¿Hay otra persona? Muy bien, aquí adelante, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir para creer en el Señor, recibirle por primera vez, póngase en pie. Aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir para creer en el Hijo de Dios, venga, póngase en pie, queremos orar por usted. Hay esperanza en el Hijo de Dios. La sangre de Cristo está fresca y puede limpiar tu pecado y puede dejar tu corazón más blanco que la nieve. ¿Necesitas venir? Ponte en pie. Vamos a orar. Quiero invitar también, si hay hermanos que se han alejado del Señor, pero ya se dio cuenta que la vida sin Cristo es un dolor perpetuo. ¿Quiere volver a casa? ¿Quiere volver a los brazos de Jesús? Póngase en pie también, venga, vamos a orar. Cualquier hermano, hermana que necesita reconciliarse, póngase en pie y venga en este momento. Le invito para que no desaproveche la oportunidad. Acérquese. Hago la última invitación. Si hay alguien más que necesita venir por primera vez, o si es un reconcilio, póngase en pie y venga. Y esta es ya la última invitación que hice. Aprovéchela. Venga ahora. Vamos a orar por usted. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una a las personas que están aquí y pueda creer en Jesucristo. Ore con nosotros para que la vida de Dios sea con usted. Padre, gracias te damos por cada persona que está aquí y por aquellos que a través de radio o televisión se están uniendo en este momento. Queremos, Padre, presentar ante ti cada persona para que con el poder de tu sangre derramada perdone sus pecados, les des vida nueva, les renueves, y aún aquellas perversidades que el hombre comete, tu sangre tiene el poder para limpiar, perdonar y dejarles más limpio que la nieve. Transforma los corazones, rompe cadenas de pecado, rompe las ataduras de maldad, guarda tu pueblo de la hechicería y de toda perversión, para que
nuestro corazón sea para ti, que no haya en nosotros ídolos, nada que tome tu lugar, sino que seas tú el Señor de nuestras vidas. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. 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 Damos la bienvenida a estas personas.